Ahora, en el espacio pleural, la presión es de menos 5 centímetros de agua, o sea, es negativo. Mientras que en la pleura visceral proviene de los capilares, pero de las arteriales, de las arteriales pulmonares, ¿no? Donde la presión es de 11 centímetros de agua. Ahora, ¿qué es lo que se va a producir? Que va a haber una presión hidráulica neta de la pleura parietal hacia el espacio visceral, donde va a ser de 35 centímetros de agua, mientras que la presión neta de la pleura visceral hacia el espacio pleural va a ser de 16 centímetros de agua. Ahora, en la presión osmótica, tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral, va a ser de 34 centímetros de agua, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que estos capilares, tanto de la pleura parietal y de la pleura visceral, son impermeables a moléculas mayores, como la albúmina, pero hay proteínas más pequeñas que van a atravesar este espacio pleural, dando una presión osmótica de 8 centímetros de agua. De tal manera que esta diferencia entre presiones osmóticas entre capilares y pleurales va a crear esta presión, una gradiente de 26 centímetros de agua, donde el resultado que va a ser por la interacción entre estas presiones hidráulicas y osmóticas, se va a crear una gradiente de presión de 9 centímetros de agua en lo que es la pleura parietal y 10 centímetros de agua en la pleura visceral. Ahora, en conclusión, ¿qué se va a ver? Que frente a estos hallazgos se va a ver un transudado, ¿no? Cuando se ve un transudado, se debe pensar lo que es una enfermedad sistémica que va a alterar todas estas gradientes de presiones pleurales, mientras que si es un hallazgo de exudado, va a ser la presencia de una enfermedad que va a afectar directamente a la pleura. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la etiología, como criterio fisiopatológico, se van a dividir en qué? Puede ser en trasudado, en exudado y neoplásico. Ahorita hablaré sobre lo que son los trasudados. Dentro de los trasudados va a ser ¿por qué? Por causas osmóticas hidráulicas. El primero va a ser por un aumento de lo que es la presión hidrostática. Esto puede deberse por una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o también puede ser global, ¿no? Estos derrames en insuficiencia cardíaca generalmente suelen ser bilaterales, pero cuando son unilaterales hay una mayor frecuencia que se presenta en lo que es el hemitórax derecho. Pero también pueden haber lo que son los derrames intercisurales, ¿no? Ahora, en el otro caso también puede verse en lo que son los síndromes de pericarditis constrictiva y obstrucción de la vena cava superior. ¿Esto por qué se va a caracterizar? Porque va a haber un aumento en la presión venosa, pero no va a haber un incremento de lo que es la presión venosa pulmonar, sino va a haber un incremento en la presión venosa central. El otro tipo puede ser por una disminución de la presión oncótica, en lo que se puede presentar en un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque el derrame pleural va a ocurrir en un paciente con anasarca, o sea que va a presentar hiperaldoteronismo secundario. Estos también pueden ser unilaterales o bilaterales. Ahora, el otro caso también puede presentarse en un paciente con cirrosis hepática, porque se va a asociar con lo que es ascitis o una hipertensión portal, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los exudados, esto se debe por enfermedades pleurales, o sea, puede ser por fármacos, por enfermedades sistémicas. Dentro de las bacterianas, en las bacterianas tenemos que ver que en los adultos la infección pleural va a provenir del parénquima pulmonar, o sea, de un tipo de neumonía en un 50 a un 65%, y en los niños en un 75%. Esto se da cuando se produce una acumulación de pus en este espacio pleural, ¿no? Y ahí es donde se habla de un empiema.
Estas pueden ser por un estafilococo, por un Klebsiella, por un Pseudomonas aeruginosa e incluso por el neumococo. Estas son bacterias aeróbicas que están involucradas con mayor frecuencia. Dentro de lo que son de la tuberculosis, puede provocar derrames, pero con un tipo de manifestación, lo que son por una hipersensibilidad tardía. Y por lo común son unilaterales. Estos pacientes van a presentar hallazgos radiológicos. La mayoría está acompañada por signos sistémicos como fiebre, pérdida de peso y el dolor pleurítico. Dentro de la micótica, vamos a ver, bueno, esto es el tipo más raro y se va a asociar con lo que es Listoplasma capsulatum, con el Cryptococcus neoformans. También tenemos que tener en cuenta que hay uno más, que puede ser por virus o por micoplasmas. Estos son menos frecuentes todavía, menos frecuentes que las neumonías. Por estos agentes se relacionan con derrames pleurales, pero perceptibles. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las neoplásicas, tenemos que tener en cuenta qué cosa, que el 40% de estos derrames pleurales son neoplásicos y las causas más frecuentes pueden ser por un cáncer broncogénico, que es la neoplasia maligna que más a menudo produce este derrame pleural, pero de tipo unilateral mediante... Hay dos mecanismos, que puede ser por una invasión directa de la pleura o por una obstrucción en el drenaje linfático. El otro puede ser por un carcinoma metastásico, que generalmente va a provocar derrame, pero de tipo bilateral. Este carcinoma de mama, lo que hace con mayor frecuencia es seguir a los carcinomas de ovario, riñón, estómago, así como también los páncreas. El otro tipo puede ser el linfomas y leucemias. Luego del cáncer broncogénico y de las metástasis de cáncer de mama, van a seguir ese orden con frecuencia como productores de un derrame pleural. También se puede deber a un mesotelioma maligno, así como también a una neoplasia en la pared torácica, que puede originar en las costillas o en el tejido del espacio intercostal, ¿no? En la radiología se puede mostrar lesiones osteolíticas o también un ensanchamiento de las costillas que van a sugerir que es un tipo de mieloma, ¿no? Eso es todo, doctora. Gracias. Gracias por la explicación del líquido pleural. Preguntas acerca de lo del líquido pleural, porque sí es un tema importante y sí lo van a poder observar en las prácticas cuando ya puedan acudir a los hospitales. Doctora, una pregunta. En nuestro medio, ¿cuál sería la causa más frecuente de líquido pleural? Vamos a ver yo te diría que depende de la edad, porque a veces hay pacientes que son muy mayores y tienen derrame. Por ejemplo, aquellos que son más de 60 años y peor que tengan un antecedente que se relacione con factor de riesgo para cáncer de pulmón, sería un derrame neoplásico. Pero si es un paciente que es joven, 40, 30 años, yo puedo pensar que es por un derrame de tuberculosis, porque en nuestro medio la tuberculosis es muy prevalente, ¿no? Y después de tuberculosis pensaría si es infeccioso en un derrame paraneumónico, ¿no? Porque de repente tuvo una neumonía y por eso generó, ¿no? El derrame pleural. Pero vamos a ver acá un caso. Voy a mostrarles. Las preguntas del derrame. Doctora, buenas noches. ¿Puede haber un derrame idiopático sin causa aparente?
Sí hay. Sí hay derrames que causan, y solamente se pueden observar en el tiempo, ¿no? Porque hay pacientes que sale que es un exudado que amerita la biopsia sale negativas. mm, Después, se- cuando ya se le ha sacado la muestra, ya no hay más líquido que sacar, se le saca una biopsia y todo, y no sale contributoria la biopsia porque no encuentran que sea de alguna etiología que se conozca, se sigue el paciente. Y a veces estos pacientes vuelven a hacer líquido, vuelven a hacer derrames pleurales, se vuelve a hacer de nuevo la toracocentesis, sale que es exudado, se hace una nueva biopsia y sigue sin ser contributoria. Son pocos los casos, pero sí hemos tenido, más sí tenemos este tipo de pacientes. Es más, a veces son mayores de 90 años y siempre tienen líquido, se saca biopsias, pero nunca se llega a la etiología de verdad. Pero en este tipo de pacientes que son, por ejemplo, ya pacientes eh, frágiles, porque tienen más de 90 años, tienen otras comorbilidades, solamente se vigila al paciente, ¿no? Pero si mi anamnesis o mis antecedentes me han guiado a que este paciente tiene un derrame pleural y es por causa, alta sospecha de neoplasia, así me salga mi biopsia de pleura negativa y sigo pensando que es una neoplasia, un cáncer, lo envío a sala de operaciones para que le puedan hacer un corte y sacar un tamaño de tejido más grande. Pero, como te digo, sí existen los que no sabemos por qué fue el derrame, pero los vigilamos en el tiempo en consultorio. Puede ser por un proceso febril, por una causa inespecífica, ¿no, doctora? En ese caso sí se ameritaría la toracocentesis y hacer estudios de líquido. Claro, o sea, cada vez que yo tengo un paciente que no sé por qué tiene líquido pleural, lo voy a estudiar. Y el primer paso siempre es hacer una toracocentesis diagnóstica, para que enviar así los resultados, ¿no? De laboratorio. O sea, me refiero, se manda a analizar y te dan un citoquímico. Y ahí es donde yo puedo hacer los criterios de Light y le puedo, saber, hago los criterios de Light, si es extrasudado o sudado. Si sale un exudado, inmediatamente procedo a hacer mayor estudio con una biopsia de pleura. Pero si es un paciente que ya sé que tiene una insuficiencia cardíaca, que ya ha tenido otros episodios de derrame pleural, que le doy diuréticos y sé del cuadro, entonces a él no le voy a tomar biopsias, no le voy a hacer mayor estudio porque ya tiene una causa de fondo. Vamos a ver un casito. A ver. A ver, vamos a ver un caso más. Y me van diciendo qué dudas hay en sí, en los síndromes, en los ruidos, van pensando para ir resolviendo las dudas ya. Vamos viendo este caso clínico para que nos quede un poco más claro lo del derrame pleural. En la pantalla. Sí, doctora, sí se puede ver. Varón Ya. de 70 años. Entonces, varón de 70 años, tabaquismo. Hasta hace 20 años, ¿cuánto fumaba? 20 cigarrillos cada día por 40 años. Y me sale un índice de paquete año de 40, o sea, bastante alto, ¿no? Ha cursado con disnea desde hace 6 meses, pero hace 2 meses hay tos seca, baja de peso, dolor en el hemitórax izquierdo.
Entonces el paciente se le tomó una plaquita de tórax, ¿no? Y salió que tenía líquido en el lado izquierdo, por lo que y no sabíamos la causa, sospecha de que vaya a ser una neoplasia, entonces una neoplasia, un cáncer, ¿no? Entonces se le hizo una toracocentesis, pero era tanto el líquido que se prefirió hacer una toracocentesis evacuatoria, sacar un poquito más para ayudarlo a respirar. Y miren estas características de color del líquido. Rojo, que no coagula. Este Un color es cáncer. aromático. ¿Mm? Un rojo que no coagula, un cáncer, doctora. Ajá, sí puede ser un cáncer, exacto. Porque cuando coagula, pensemos un hemotórax, ¿no? Más si hay un antecedente de que ha habido un traumatismo o algo así. Pero en este caso no, salía líquido y no coagulaba, ¿no? Y llenó el líquido. Entonces se manda a analizar y salieron estas células. A predominio de mononuclear. Y las proteínas en el líquido pleural es de 4 y la sérica es de 2.3. Pueden sacar este índice 4 entre 2.3. $1.73, doctora. Entonces, cumple ese exudado. No, creo. ¿Qué dicen los demás? Un trasudado, doctora. Trasudado. Me ha salido 1.7, ¿no? 73 me dijiste, 1.73. Sí. ¿Ciudad no sería mayor de 0.5, doctora? Es mayor, ¿verdad? Exudado sale. Entonces, es un exudado a predominio de mononuclear. Cuando yo tengo ese tipo de células, pienso en algo crónico, no en algo infeccioso, sino algo crónico. Mantiene un pH de 7.35, ¿no? En rangos adecuados. Entonces se le mandó a analizar ese líquido a ver si tenía células tumorales y sí encontraron células tumorales en el líquido. Entonces luego se le procedió a hacer una biopsia de pleura y encontraron que había sido un cáncer con metástasis de pulmón. Bueno, un cáncer que ya estaba avanzado. Entonces, bueno, nosotros cuando tenemos este tipo de pacientes y tienen mucho líquido, lo que solemos hacer es sacar todo el líquido que podamos y luego tratar de pegar, ¿se acuerdan esas pleuras que se pueden deslizar? La pleura visceral, la parietal, dijimos, se deslizan, hay un poquito de líquido para que... Entonces, pero cuando se trata de un cáncer, estas células de cáncer lo que hacen es producir líquido y no paran. Y el paciente siempre está con líquido en el pulmón, líquido, y eso no es vida, pues, ¿no? Hay mala calidad de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos casos de cánceres es secar todo el líquido. Lo sacamos, dejamos así todo seco de la cavidad y luego inyectamos en la misma cavidad un medicamento para que las pegue las pleuras y ya no llene el líquido. Ya, ese es un tratamiento que se llama pleurodesis, es algo paliativo, es para que el paciente no esté yendo constantemente a la emergencia y a sacarse líquido, a sacarse líquido. Bueno, en este caso, y sí, se realizó eso porque el paciente tenía mucho líquido, pero parece que no se hizo en las medidas asépticas necesarias y el paciente una semana después empezó a dolerle el lugar donde habíamos habíamos realizado el procedimiento, empezó a tener sensación de alza térmica, la disnea, mira, la desaturación hasta 92%, le toman una placa de nuevo y ven que de nuevo en el emisor izquierdo hay radiopacidad, ¿no? Entonces se le hizo
como hay radiopacidad, sospecha de derrame pleural, entraron y de nuevo hicieron la toracocentesis y había líquido, pero esta vez con estas características. ¿Qué diagnóstico tendría ese líquido? Un pus, ¿no? Un empiema. Es un empiema, o sea, es con la... Ahorita vamos a ver cómo es. Apenas hago la toracocentesis, ya lo estoy extrayendo de la jeringa. En la jeringa ya veo el color, si es pus o no. En este caso, ni bien extrajeron, dijeron, esto es pus. Y miren, el pH, que era de 7.35, ha bajado a 7.2. Cuando hay pus, se va para una acidosis, ¿no? En el líquido pleural. Y esta vez, vamos a ponerle acá su nombre, hubieron células polimorfonucleares, diferente a las anteriores, ¿no? Las anteriores, que era un proceso crónico, que ya había tenido tiempo, era mononuclear. Pero ahora estamos hablando de que hay una infección, entonces aparecen estas, que dicen polimorfonucleares. 90%. Miren, hay gran consumo de glucosa. La glucosa debe ser aproximadamente un 50% de la glucosa sérica, ¿no? Si mi glucosa sérica en sangre periférica está en, no sé, en 80, en 100, se supone que en el líquido pleural debería estar a la mitad, ¿no? De eso. Pero acá hay mucho consumo. Las bacterias consumen la glucosa. Y la deshidrogenasa láctica, miren, en leche, 1800, bien, es muy elevado, ¿no? Entonces dijeron pus. Entonces cuando hay pus, y esto es el hemograma, 12.000 leucocitos, a Boston 10%, la proteína C reactiva se elevó bastante. Entonces dijeron, muy bien, hay que hacerle, es un empiema. Entonces, tratamiento de empiema es poner un tubo de drenaje. Y miren este color. ¿Ven el color? Sí, doctora. Blanco la base, ¿no, doctora? Parece blanco, amarillento, denso. Esto es pus. Entonces ahí el tratamiento es sacar. La pus tiene que salir. Por más antibiótico que le den, si no sale, no va a haber mejoría del paciente. Entonces se le sacó, se le puso el tubo de drenaje y ya está. Y y esto fue, claro, se le hizo después de un tiempo que tenía el tubo de drenaje. Esto va limpiando de a pocos. Se va aclarando, se va aclarando, se va aclarando de a pocos. Pero a veces tener ese tubo de drenaje puede durar 3 semanas y antibióticos también. Entonces, las características del líquido pleural importan bastante, ¿no? Para poder diagnosticar y dar un tratamiento. ¿Cómo cambió? Antes era mononuclear, pH normal, no veían pus, entonces han cambiado las características. ¿Ya? Vamos a dejar acá esto. Doctora, disculpe. Sí, ¿Y cuál fue el agente causal? cuando es empiema, es difícil, o cuando tú quieras sacar un cultivo de líquido pleural, es difícil aislar un germen, o es más, es difícil aislar un solo germen. Generalmente no crecen bien en los cultivos las muestras de líquido pleural. Y si es que crecen, son polimicrobianos. No hay un solo germen. Por lo Es general posible. son polimicrobianos. Pero si yo en la sangre del paciente hice un hemocultivo y aislé, no sé, por ejemplo, una Klebsiella o aislé un estreptococo, probablemente ese mismo germen esté molestando en el pulmón. Ya.
Doctora, también se podrían formar granulomas que podrían generar líquido, ¿no? O no Ah, se podrían formar granulomas. los de tuberculosis, ¿me dices? Ajá, o sea, un granuloma que esté ahí Se instalado y que rompen. sea por rozamiento. Sí, o sea, hay granulomas que pueden estar en la pleura y se rompen y se vacían hacia el espacio intrapleural, y ese granuloma está lleno de bacilos y esos bacilos pueden empezar a generar una reacción y sí, generar este derrame tuberculoso, claro, se rompen hacia el líquido, hacia la cavidad pleural. Vamos a ver acá. Bien, a ver, preguntas, síndromes que hemos visto. ¿Hay dudas? Sí, doctora, he visto que en dos literaturas distintas dicen que el timo está en el mediastino anterior y otro dice que está en el mediastino superior. Ujú. ¿Y dónde está? ¿En el Acuérdate que anterior? todo, no, es que a ver, acuérdate que todo depende de cómo veas tú la división del mediastino. Yo le dije que la división más fácil que podía y que me parece más didáctica es la del mediastino anterior, medio y posterior, sin mediastino superior. Entonces, si tú estás con esta división, te van a decir está en el mediastino anterior. Pero si tú tienes la división que te dice que que tienes la división de superior, anterior, medio y posterior, te van a decir que está en el superior. ¿Sí me entiendes? Sí, doctora, depende de la clasificación, ¿no? Ajá, sí, básicamente es por eso. Pero no, no, tranquilo con eso, no, no es debido a muerte esa pregunta, por si acaso. ¿Qué otras preguntas tienen? Doctora, había un síndrome del tumor de podcast que presentaba mitriasis Ya, sí. y había otra variante que era casi lo contrario, ¿no? Ajá, Miosis. ¿Podrías ya. volver a explicar esta partecita, por favor? Sí, a ver, vamos a ver el síndrome. Vamos a tener fotito. Es que no sé dónde está. Ay. El montate, vamos a ver que hay tumores de pulmón que se alojan justo en la parte superior del pulmón derecho. Y como se alojan en la parte superior del pulmón derecho, pueden empezar a agarrar ganglios. Ganglios que involucran los pares craneales. Espérate, vamos a compartir acá. Entonces, ese tipo de tumor que está en la zona apical, la zona superior derecha, se llaman tumores de Pancoast. Entonces, lo que te hace el tumor de Pancoast, y es el más tradicional, el que se suele preguntar, el otro tipo de síndrome no se suele preguntar como este, ¿ah? Este es el síndrome Clover-Horner. Entonces, no, podemos ver que las pupilas están asimétricas, ¿verdad? Entonces, en este caso el problema es este ojito. En este ojito vemos que la pupila está más pequeña, ¿no? Hay una miosis. Y además vemos que el ojo está hundido. Entonces, este hundimiento se llama enostalmo eso. Un enostalmo, se ha hundido. Y vemos que un párpado caído, si es el párpado caído, vemos una tosis palpebral. Son tres cosas que voy a ver en este paciente. Y cuando el típico caso es un paciente fumador que viene por disnea, baja de peso, viene por tos, además puede estar notando que tiene cambios en la hemicara, en una de las hemicaras, derecha o izquierda, y nota la caída del párpado y todo, ¿no? Entonces están hablando de un paciente que ha tenido un antecedente de factor de riesgo de cáncer de pulmón, probablemente tenga un tumor de tipo Pancoast. El tumor de tipo Pancoast porque
Es un tumor que está en el lado derecho, en la zona de arriba, y está invadiendo las raíces nerviosas, ¿no? Doctora, y el caso del enoftalmos de ese paciente, ¿por qué se va a producir? ¿Por retracción de la grasa o por tensión de los músculos? Lo que pasa es que como se invaden ciertos ganglios, que puede haber una mala inervación también del párpado, todo tenemos esta inervación. Entonces sí puede haber por eso una alteración, ¿no? De los músculos. Se cayó como una parálisis, ¿no? Está más obvio esto. Pero como les digo, hay otros tipos de causas que son menos frecuentes del síndrome de Cloverner-Horner. Pero, por ejemplo, en niños, o sea, hay patologías centrales que afectan ya el cerebro, otras cosas, ¿no? Porque hay un tumor o hay otras cosas. Pero lo más frecuente es que sea por un tumor de Pancosa. Más preguntas, chicos, de los síndromes. Doctora, el síndrome de Marfan también me puede dar una alteración pulmonar. A ver, en el síndrome de Marfan puedo tener hiperelasticidad de las falanges, puedo tener anomalías cardíacas, puedo tener enfisema, ¿qué otra cosa? En pulmón. Me parece que sí, pero ahorita no recuerdo bien cuál sería. Pero habría que ver, son personas muy, muy altas y pueden ir con coartación de aorta, ¿no? Pero no, habría que buscar, no recuerdo. No es muy frecuente ver un Marfan, pero me parece que van con un enfisema pulmonar, no estoy muy segura. Pero lo voy a chequear ahorita, vamos a ver. Aparte de eso, otra duda. Buscar si me va en el pulmón. Claro, en lo que es los síndromes. Doctora, en lo que es síndrome parenquimal, las bronquiectasias son solamente a nivel paracardíaco, pueden ser a nivel apical, pueden ser basales, predominio basales, o es indiferente. Sí, puede estar en cualquier lado, depende, ¿ah? Depende, una de las principales causas de bronquiectasia son por las secuelas de infecciones. Y si estamos hablando de secuelas de infecciones a la cabeza en nuestros medios por tuberculosis, y la tuberculosis generalmente ataca las zonas apicales del pulmón, porque están más ventiladas, entonces suelen ubicarse ahí estas bronquiectasias, ¿no? Por eso puede ser. O de repente estoy ante un paciente que ha tenido una neumonía y la neumonía ha sido basal en las bases del pulmón y por ahí, como ha tenido tanto daño, ha dejado secuelas de bronquiectasias y van a estar a ese nivel, no arriba, sino abajo, ¿no? Depende porque han sido las bronquiectasias. Sí, doctora. ¿Y cuál es la diferencia entre las bulas y las bronquiectasias, doctora? Disculpe. Ya.
Cuando yo hablo de bronquiectasias, hablo de la vía aérea, porque el problema es el calibre de los bronquios, ¿verdad? Pero cuando hablo de bulas, hablo de que hay problemas en el parénquima, porque hay una ruptura de paredes alveolares. Entonces, el problema es el parénquima. Ah, ya, porque hoy día la doctora mostró unas imágenes, no sé si hoy día o ayer, la verdad. Mostró unas imágenes y se vieron unas lesiones así radiolúcidas. Entonces, ¿En dónde? ¿En qué en cuál? en la región apical pulmonar, Pero ¿qué les dijo que era? ¿Bulas? bolas. Y ¿En yo la verdad es que tomografía o en rayos X? en rayos X. Y la verdad es que no lo pude diferenciar bien porque había mucho tracto fibrótico, así reticular en la región apical y como los arcos costales estaban bien disminuidos, no, la verdad no se le diferenciaba. O de repente por el internet, pero la doctora dijo que sí son bulas. Entonces, Bulas son espacios llenos de aire, porque hay diferentes razones de tener bulas, pero son áreas circunscritas, redondeadas, de paredes delgadas que están bien llenas de aire. Eso Doctora, es bula. si veo bulas, tengo que pensar en enfisema, necesariamente. Es que a ver, no necesariamente, porque de repente hay bulas, o sea, son, como les digo, lesiones, y se ven mejor en las tomografías, de hecho. Pero vamos a ver, hay lesiones, las bulas pueden ser congénitas, simplemente el paciente es súper sano, este, nació con las bulas, y la vida todo normal siempre tuvo, y hizo su vida normal, y de casualidad tomó una tomografía y tenía sus bulas ahí. Pero ¿quién expuso neumotórax? Ahí mencionaron un típico paciente con bulas congénitas. Creo que ¿Se acuerdan quién expuso neumo? mm, Yo, Bueno, doctora, ¿me logra escuchar? sí, Luz. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me sí, escuchan? sí, Sí, sí. Luz, se te escucha. Bueno, era una causa, ¿no? De eso de las bulas que ocasionaba el neumotórax, doctora. Ujú. Y había un caso especial de bulas, ¿no? Describiste a un joven. Ah, que se daba en jóvenes y flacos. Era más frecuente en Altos. ellos. Claro, son bulas congénitas, nació con eso, o sea, y tienen una característica, estos pacientes son altos, delgados, que aparentemente son sanos, ¿no? Pero de pronto hizo un neumotórax, un neumotórax y por eso va a la emergencia. Vamos a ver las bulas, a ver. Acá. Doctora, justamente hablando de ese tema, yo vi un paciente con una ruptura de bula, un paciente joven en de hemitórax. Ujú. El paciente lo único antecedente había tenido una gripe y en uno de esos había mencionado que estornudó muy fuerte y sintió un dolor en la espalda. Se le hizo su radiografía de tórax y había un neumotórax pequeño. Ujú. Y le mencionaron que era por una ruptura de una bula. Ah, ya ves, sí, es que de pronto el paciente estaba súper tranquilo y ya, se dio cuenta que tenía algo en el pulmón porque pasó esa complicación, porque si no, seguía su vida normal. Entonces, no encuentro, bueno, ya, siquiera esta imagen. Hay, las bulas son, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Mm, Las bulas también pueden estar llenas de líquido, ¿no, doctora? ¿O necesariamente aire? son aire. Cuando ya veo líquido pienso en otra cosa. Por ejemplo, y son de diferentes tamaños. Por ejemplo, en esta tomografía, pulmón izquierdo, pulmón derecho, ya. Mira su pared. Esta es una bula, la que estoy señalando con el mouse.
Acá hay otra bulas. Entonces son paredes delgadas que están llenas. Esto es aire. Pero hay bulas más pequeñas. Vamos a ver otro. Hay más pequeñitas que pasan desapercibidas. Porque el paciente nació así. Tranquilo, pasó su vida, mira acá. Más pequeñas que la anterior. Hay incluso más pequeñas todavía. Vamos a ver, no hay más pequeñas. Entonces, y están tranquilos con estas bolas, los pacientes. A menos que se revienten, ¿no? Pero después están tranquilos. Ahora, bronquiectasis es diferente. Miren, esto es parénquima, y bronquiectasis es diferente. Es otra cosa. Yo estoy hablando de la vía aérea, cómo se distorsiona. ¿Sí ven la imagen? Sí, doctora. Los bronquios, ¿no? Dilatados. Exacto. Entonces acá se ha distorsionado y ya se pueden ver normalmente, no se deberían ver los bronquios, ¿no? Se han distorsionado. Entonces yo no estoy hablando del parénquima, del tejido de pulmón, del alveolo, no. Estoy hablando de la vía aérea, cuando hablo de bronquiectasis. Doctora, y para que sea un broncoprograma aéreo, tendría que haber consolidación, ¿cierto? Ajá, sí. Tendría que haber consolidación para decir que es broncograma aéreo, no sé, un problema de repente ya en el alveolo, se ha llenado de líquido, se consolida, pero los bronquios están libres, entonces por eso es que se pueden ver y le dicen broncograma aéreo. Aparte de las bronquiectasis, las paredes de los bronquios pueden estar más engrosadas también. Cuando hay engrosamiento, porque, ¿cómo? Puede haber engrosamiento de la pared bronquial en En la bronquiectasis. bronquiectasis sí, hay engrosamiento. Hay engrosamiento de pared bronquial, hay dilatación del calibre, también del bronquio. Más preguntas, por favor. Doctora, con respecto a los quilotórax, siempre va a ser por traumatismo del conducto torácico. También puede ser porque hay el problema va a ser en conducto torácico. También puede ser porque hay un linfoma que ha invadido el conducto torácico. Un cáncer de linfoma y por eso se extravasa y hay líquido de linfa en la cavidad intrapleural. No es frecuente ver quilotórax, pero sí es importante que lo puedan recordar cuáles afectan, ¿no? El conducto torácico. Doctora, y disculpe que le pregunte, pero para el examen del teórico, ¿usted también va a mandar preguntas? Sí, tipo casos clínicos, ¿no? Como les he dicho, por ejemplo, lo del Las pancreas. preguntas van a ser como casos clínicos. Sí, dirigido a lo que hemos visto solo en teoría, ¿no? Como lo del síndrome de Pancoast, por ejemplo. O recuerden que es una hemoptisis, que es una vómica.
Doctora, y en lo que sería el síndrome mediastinal sería el de Pancoast, y lo que serían sobre auscultación, palpación. Mm, Eso creo que lo va a dar el otro doctor sus preguntas, pero deben probablemente ser en forma de caso clínico, ¿no? Ah, ya. ¿Sabrá, doctora, cuántas preguntas más serán para el examen o cuánto tiempo? Bueno, no, no estoy segura, porque es como lo toma el doctor Mantilla. Nosotros nos dan nos dicen, por ejemplo, den 5 preguntas por cada tema y él ya ve que pone, ¿no? No estoy segura. Ah, ya, doctora, porque creo que el lunes es nuestra última rotación, el martes es el examen. Ujú. Ya Y ven. sí, y bueno, le queríamos comentar que el día de mañana, como usted nos había referido a hacer el seminario, Ajá. habíamos hecho un grupo de diapositivas y queríamos presentarle a usted a ver si nos podía decir qué cosa quitar o cambiar. Ya, claro, sí, por favor, claro, lo Gracias. proyectan. Sí, a ver. Es sobre el caso clínico. Antecedentes patológicos. Es una mujer de 93 años, originaria de Argentina. Antecedentes sin hábitos tóxicos, ni alergias, ni medicamentosas. Histerectomía por prolapso uterino hace 30 años. Faquectomía bilateral hace 20 años. Y los chicos me ayudan, por favor. Entre la enfermedad actual, desde hace 2 semanas presentaba tos con expectoración purulenta, 2 semanas, ocasionalmente hemoptoica, fiebre hasta 39 grados centígrados, sin escalofríos y disnea progresiva. Al examen físico estaba consciente, bien orientada, sin déficits focales, tonos cardíacos arrítmicos, soplo sistólico en ápex, estertores crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. Su frecuencia respiratoria era de 36, su temperatura de 38, su frecuencia cardíaca de 100. Aquí que dice su tensión arterial, ¿no? 138/61. La glucosa estaba en 85, creatinina, bilirrubina, GTO, GGT, FAT, albúmina. Estos son sus estudios de analíticas. Estos son sus pH, PO2, PCO2, bicarbonato, ¿no? Su saturación estaba en 87%. La radiografía que se le tomó a la paciente mostró esto, ¿no? Un compromiso, me parece, parenquimal, con alteración de la sombra cardíaca difusa. Aquí hay algunas cosas que me llamaron la atención en la imagen que al final se lo quería consultar. En los exámenes complementarios se ve esputo mayor a 25 células epiteliales y mayor de 25 leucocitos, campo escaso microbiota mixta. El cultivo del esputo mostró microbiota comensal, PCR gripe en secreciones nasofaringes positiva para virus de influenza A, anginurias, neumococo positiva, legionela negativa, hemocultivos negativos. El EKG mostró unos 100 latidos por minuto con un QRS de 30 grados sin alteraciones de ST. La orientación diagnóstica inicial fue una neumonía bilateral por gripe A y sobreinfección por neumococo. Se inició el tratamiento con ceftriaxona, oseltamivir y oxígeno y evolucionó de manera tórpida con persistencia de los infiltrados y de la insuficiencia respiratoria. Y se le desarrolló una tomografía y se mostraron estas imágenes, ¿no? A predominios. La evolución ante la posibilidad de una bronquiolitis obliterante secundaria al proceso infeccioso, se añaden corticoides sin mejoría. Le agregaron corticoides, no pasó nada. En la evolución se añadieron las siguientes pruebas complementarias, ¿no? El EKG, doble lesión aórtica, IM ligeras, la fracción de eyección del volumen fue normal,
En Ciel y Aramida de Esputo mostraron negativos, el PPD negativo, el ANCA y ANA negativos, el ISA VIH negativos, CD4 del 30.9% y CD8 fue de 570, ¿no? No, perdón, CD8 fue de 50.6. Índice de CD4 sobre CD8 fue de 0.6. La evolución, una fibroscopía macroscópicamente normal, auraminasa VAL negativa, cultivo de esputo y de VAL mostraron Mycobacterium avium. El homocultivo para Mycobacterius fue negativo. El diagnóstico definitivo fue neumonía bilateral por gripe A y neumococo. Las infecciones pulmonares por Mycobacterium avium, insuficiencia respiratoria aguda. La evolución, entonces, inició el tratamiento con acitromicina, etambutol y rifampicina, y la mejoría clínica y radiológica lentamente fue progresiva, así como la insuficiencia respiratoria. Esto fue el paciente al iniciar, ¿no?, el caso, y aquí fue al paciente al terminar el caso, 6 meses después. Es el paciente con las lesiones y 12 meses después el paciente. Y aquí hablábamos sobre la teoría de las infecciones pulmonares por Mycobacterium avium. La parte introductoria fue la del caso, y aquí queríamos hablar un poco sobre la teoría del Mycobacterium, la epidemiología, la patología, el cuadro clínico que es característico de estos pacientes, cómo lo diagnosticamos y criterios diagnósticos, pero según el 2007 del MNT. Ya. No Ujú. sé si en la última parte ponerlo o solamente quedarnos con lo que es el caso clínico, doctora. Yo creo que la última parte ya, o sea, de repente la parte hace algo pequeño, ¿no? De que como ya están hablando de Mycobacterium avium, sí, algo muy, muy pequeño, ¿no? Decir que es una micobacteria, es atípica, ¿no? Pero se puede confundir con la tuberculosis. Decir lo que es, nada más, creo que está bien. Porque lo demás, vamos a enfocarnos más en el caso clínico, porque yo les voy a hacer preguntas a sus compañeros sobre lo que es la insuficiencia respiratoria, los tipos, qué tipo tendría este paciente, cómo se diagnostica. Y seguro nos vamos a demorar en estas primeras diapositivas, ¿no? Porque teoría no han hecho de insuficiencia respiratoria, ¿no? O sea, en teoría digo, en teoría no han hecho, ¿no? No, doctora, no. Ah, ya, pues, entonces ahí seguro nos vamos a demorar para yo les puedo explicar y también preguntar a ellos. Así que sí, o sea, está bien con el caso clínico, ustedes van exponiendo y yo les voy a ir preguntando a sus demás compañeros sobre insuficiencia respiratoria. Tienen que estudiar ellos, ¿no? Eso. Y ver, lo que quería preguntar, el seminario, ¿para cuándo estaríamos haciendo? Mañana es tarde, ¿no? 10 de la noche, yo no sé cómo acaben muy cansados de repente. Sí, doctora, el seminario estaba programado para mañana, pero no sabemos cómo, o sea, nosotros ya ¿Cómo tenemos acaben? programado imágenes para No, en claro, la es tarde, noche. mucho. Me parece que es mucho. Miren, ¿y puede ser para el lunes? Mm, si lo conversamos con los compañeros, sí podríamos quedar para el lunes. ¿Y podría ser para el domingo, doctora? No les aseguro, porque a veces el domingo de repente tengo que pasar visita y ahí ya me demora. No es Ah, muy claro. seguro que pueda. Si no puede ser, sí, el lunes. Claro, lo converso con los compañeros y si fuese el día de mañana, sería Ah, pero ¿qué ¿podría hora ser a las acabará? 3, 4? Sí, claro, no hay mucho, no hay problema. En la tarde no hay problema. Pero yo lo decía por lo que ustedes de repente tienen las clases, ¿no?
Ah, sí, la verdad es que hemos estado bastante saturados con eso. Ujú. Chicos, ¿qué dicen? Digan algo, Con- por favor. Conversen, si no, y vean, pues no, yo domingo no les puedo asegurar, a lo mejor que hay movimiento y no puedo, pero puedo ser, bueno, sábado Si no se puede o mañana, lunes. lunes tempranito. Lunes, creo. Sí, pero si es lunes, sus compañeros se despertarán tempranito. Sí, estamos considerando que tiene que ser con los otros grupos, así es que tenemos que saber su disponibilidad de ellos también. Ah, De repente por nosotros sí, pero los compañeros tendríamos que consultar. Doctora, ¿estaría bien un solo caso clínico o podríamos presentar varios? Estábamos en la duda también de si cada uno presentamos, de repente lo hacemos muy extenso. Si presentamos uno solo, de repente no exponemos todos. Ya, si lo presentan, si son 2 casos, sí llegan a exponer todos, ¿verdad? Creo que sí podríamos exponer todos, ¿sí? Para el lunes. O si no, lo otro es que puedan hacer de repente, ya, lo otro es que se puede hacer este caso y los que todavía no tienen un tema para exponer, pueden exponer la parte de insuficiencia respiratoria que sería, por ejemplo, la definición y los mecanismos, que es lo que yo he expuesto en la teoría. Ah, ya, doctora. Entonces podríamos exponer definición y mecanismos. Antes del caso clínico se podría hacer ese tema, ¿no? Primero que es una insuficiencia respiratoria aguda y que es una insuficiencia respiratoria crónica. El otro punto podría ser los mecanismos, que es en la teoría que yo les he dado. Y es más, al final hay un cuadrito que dice qué tratamiento debe ir con cada uno y todo eso. Ahí está, creo que de ahí pueden sacarlo. claro, o sea, doctora, se refiere a acompañar este caso clínico con algo de teoría del Claro. tema. Ajá, primero se ve lo de la teoría Claro. y de ahí viene el caso clínico. Para que no busquen otro caso clínico, sino con este no nos podemos sacarle jugo. Me parece bien, doctor. Ujú. Ahí creo que todos logran exponer, son 5 ustedes, ¿verdad? Entonces sería la definición de la insuficiencia. A ver, para que alcance la definición de la insuficiencia respiratoria, sería la otra es la clasificación y la otra los mecanismos de fisiopatología, ¿no? Y ya viene el caso clínico. Así sería. Ya, doctora, creo que así se queda entonces. Sí, con ese caso está bien, no se preocupen. Doctora, y disculpe, el domingo, ¿usted a qué hora podría, en caso que se pudiera hacer el domingo? Mm, Tal vez, es que no sé si de repente en la noche. Lo que pasa es que, no sé, de repente todos van a querer estudiar o tener el lunes libre para poder repasar ya Mm, el examen. Podría ser en la noche, porque en la mañana no estoy segura. El otro, el sábado, tienen de 2 a 10 de la noche, ¿no? El sábado vamos a estar a las 6, la doctora de imágenes, doctora. Y Eh, probablemente que nos quedemos 2 horas. O sea, tienen desde las 6 de la tarde.
algo así. Ujú. Y a la 1, a las 2. Mm, ¿Ustedes chicos tienen algo en ese horario? Creo que Porque el tenía... seminario es algo, durará máximo creo que 1 hora. Máximo. Lo que pasa es que tenemos diferentes grupos de otros cursos también y no sabemos si coincidiremos con los demás compañeros. Ya. Pero todos A ver, pueden den las opciones, pues, si me dicen. ya otra. ¿Ya? Sábado puede ser a partir de la 1 de la tarde. A ver, me ¿Y avisan. el lunes a partir de qué hora, doctora, nos mencionó? Y el lunes puede ser, mira, el lunes puedo acabar acá eso de las 4 de la tarde en adelante. Hasta a las 8:30 no puedo, o sea, de 4 a 8:30 y de ahí a las 9 de la noche. Me avisan, consulten y me escriben, pues, ¿sí? Gido, ¿tú no puedes el sábado, me dices? Disculpe, Sí, doctora. el sábado mañana lo que pasa es que ya tenía ocupado el día. ¿Y el lunes Domingo. tampoco dices que vas a poder? No, aquí yo creo que la mayoría no va a estar ocupado. Sí, Riley, también recuerda que también igual hay otra exposición, creo, con la doctora La Torre. También tiene que hacer su seminario, creo, no sé qué día. Ah, Consulta con Diana eso también. el seminario de la doctora Latorre está programada para la siguiente fecha, o sea, al día siguiente. Por eso, opinen ahora, chicos, para que la doctora más o menos tenga en cuenta su... No, bueno, A ver, en mi parte sábado no puedo porque tengo inglés los sábados, Riley. Y Riley, no puede ser el día domingo. La doctora no asegura que sea factible el domingo, Luz. lo otro puede ser el lunes bien temprano, también le pueden plantear eso. Bien temprano de repente podría ser. Eso podría ser mejor en todo caso. A A ver, las 6:30, consulta. doctora. Puede ser esa un horario, como le digo, la intención del seminario es de que sea dinámico y no sea tan pesado y tan largo, ¿no? Yo creo que podríamos dejarlo, por ejemplo, en el caso clínico y ya no es necesario hacer la revisión del tema de lo que es la micobacteria, ¿no? Claro, doctora. Entonces, doctora, presentamos el caso clínico sin la teoría y con la referencia que usted nos había mencionado de poner la parte de definición y mecanismos, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que va primero. Primero van con la definición, la clasificación y los mecanismos o la fisiopatología. De ahí viene el caso clínico y nada más. Doctora, disculpe, con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, ¿de alguna patología en especial se refiere? No, en la teoría que les di de fisiopatología, yo he puesto que hay como 5 mecanismos fisiopatológicos para dar hipoxemia o dar insuficiencia respiratoria. Esos mismos. Ya. Ujú. Listo, doctora. Me parece que por consenso ya ha quedado el lunes 6:30 de la mañana. Ya lo consultamos con el grupo general. ¿Están de acuerdo? Ah, ya, es algo rápido, no se preocupen. Listo, doctora. Entonces, eso creo que sería todo. Ya, chicos, cuídense entonces y bueno, nos vemos el lunes y cualquier cosa me escriben, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Gracias, cuídense. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Hasta buenas noches. Hasta luego. No, no sé.